Bienvenidos al podcast de Vida y Éxito. Hoy tenemos aquí con nosotros a Alejandro Rubinstein, CEO de Purdy Motors, que para los que no conocen, Purdy es la empresa más grande y distribuidora de Toyota en Costa Rica y otras marcas. Hoy vamos a aprender más acerca de qué es Purdy y lo que hacen, pero también queremos aprender más de la historia de Alejandro, cómo iba a ser CEO de una empresa bastante grande aquí en el país. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de estar en las oficinas de No Pasa Nada, un canal de televisión costarricense bastante popular bajo el área de jóvenes, por decir así, aquí en Costa Rica. Así que muchas gracias a No Pasa Nada por prestarnos el estudio. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias, excelente. Gracias de verdad por la invitación. Para mí es un honor poder participar en este podcast. Gracias. Buenísimo, muy emocionado de tenerte aquí. Como te estaba comentando, a nosotros siempre nos gusta empezar el podcast con entender un poco más de tu vida personal, porque obviamente no solo es de trabajo y de éxito y de carrera, sino también la parte de la vida, ¿verdad? Así que si nos puedes contar un poco acerca de quién eres, de dónde vienes y dónde viviste tu infancia, y quizás después un poco también de tus estudios, siento que sería interesante para los que nos escuchan. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, yo viví toda mi vida de soltero en Santo Domingo de Heredia, que es un pueblo aquí en Costa Rica. Okay. Y pues ahí tuve mi primer trabajo también, que fue con mi abuelo. Mi abuelo tenía una librería, un pequeño bazar cuando él se pensionó, y durante mis vacaciones pues yo lo trabajaba con él en ese lugar. Entonces es un lugar muy especial para mí. Yo siempre digo que yo salí de Santo Domingo, pero Santo Domingo nunca ha salido de mí. Y si me tuviera que definir en este momento, yo creo que me considero un papá y esposo dedicado. Eso es tal vez la forma en que me definiría. Dijiste que trabajaste en una librería en Heredia. Sí. Ok, ¿y cómo era la librería? O sea, ¿qué tipo de librería era? Era una tienda, en aquellos tiempos, vos sos muy joven, pero en mis tiempos, cuando uno tomaba fotografías, okay, ¿verdad? Uno no podía ver la fotografía en el momento, sino que había que revelarla. Entonces, este lugar se llamaba, y yo creo que todavía existe, puede ser, se llama Servifoto, porque lo que hacía era revelar las fotografías. Entonces tenía una librería, bazar y revelado de fotos. Entonces a mí me tocaba recibir aquellos rollitos de 12 fotos, 24, 36, ponerlos en un sobrecito. La máquina imprimía las fotos. Cuando cuento esto siempre me preguntan que si vi algo inapropiado. No, nunca vi ninguna foto inapropiada, nada, ninguna historia por ahí. Y también se vendían útiles escolares y regalos. Entonces yo disfrutaba mucho trabajar con mi abuelo. Él me enseñó, fue mi primer ejemplo de integridad. Mi abuelo trabajaba, era parte del Club de Leones, que es una fundación, una asociación global, me parece. Entonces era muy normal en mis vacaciones, que en Costa Rica son de diciembre a febrero. En diciembre me tocaba vestirme de San Nicolás y acompañarlo a fiestas para niños. Había un hogar de huérfanos en Santo Domingo, y también me tocó ver muchas veces como él, cuando venían personas de escasos recursos, terminaba, no les cobraba, ¿verdad? Les regalaba los útiles. Como que tu abuelo era un personaje ahí en Heredia. Ah, sí, era muy conocido. Muy conocido y muy querido también. Claro. Y me acuerdo que hubo un día que quebraron la ventana. Alguien quebró la ventana y se robó una cámara, okay, ¿verdad? Y los vecinos nos ayudaron a cambiar es un vidrio inmenso, ¿verdad? Y la cámara a los 2 o 3 días apareció, misteriosamente, ¿verdad? Mira, aquí está la cámara, ¿verdad? De alguna forma encontraron quién había sido, ¿verdad? Entonces eso fue muy bonito ver la comunidad. Se dio cuenta que era de él y dijeron, a él no le robamos. Exactamente, algo así fue lo que sucedió, correcto. Qué bien. Bueno, entonces creciste en Heredia y, bueno, esa fue tu vida de infancia, y después fuiste a estudiar a la universidad. ¿Nos puedes contar un poco más de dónde estudiaste y qué fue lo que estudiaste? Claro, con mucho gusto. Yo, cuando estaba en el colegio, mi papá trabajaba en una transnacional, entonces viajaba con mucha frecuencia, y en aquel momento era que se iniciaron los programas de millas de las aerolíneas, que al principio eran muy generosas. Entonces mi papá durante el año acumulaba muchas millas que podía usar para la familia, entonces viajábamos mucho y pasábamos mucho en aeropuertos.
porque cuando uno toma los viajes con millas lo envían no necesariamente por la ruta más directa. Y a mí me encantaba en el aeropuerto ver cómo alistaban un avión, cómo hacían ese turnaround, ¿verdad? De que llegaba y para mí era como una danza, esos, bien coordinado todo. Totalmente, sacaban el equipaje, ponían la alimentación, la gasolina, eso yo decía, a mí me encantaría estudiar algo donde uno pueda trabajar en resolver un problema como este de una forma tan simple, tan organizada, ¿verdad? Para mí era como ver un ballet, eso es que es comentario de un geek o de un nerd, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. No, pero te entiendo, yo también soy así. Bueno, compartimos eso, ¿verdad? Entonces a mí me encantaba ver eso y entonces decidí estudiar ingeniería industrial, ¿verdad? Porque hablando con mi papá me dijo, si a usted le gusta este tema de los procesos, de la eficiencia, de la efectividad, de los tiempos, etcétera, ingeniería industrial. Entonces estudié ingeniería industrial en la Universidad de Costa Rica y saqué una licenciatura. Conocí a mi esposa ahí, ya 23 años de casados, muy felizmente, y es lo mejor que me pasó de la universidad, además de haber aprendido. ¿Y la Universidad de Costa Rica es la UCR? Sí, correcto. Famosamente, pues, probablemente de las mejores de aquí de Costa Rica. Sí, mi alma mater, al menos en el momento en que yo salí, era considerada posiblemente la más prestigiosa en ese momento, sí. Y bueno, suena como que tu papá también fue un ejemplo para ti. Definitivamente. ¿Qué hacía él? Porque mencionas que viajaba, ¿cuál era su rubro? Sí, mi papá es una historia muy interesante porque él estudió ingeniería eléctrica en los 70s. Sacó un posgrado en Estados Unidos en ingeniería electrónica cuando estaba empezando la computación. Okay. Entonces, cuando regresó, empezó a trabajar en temas de computación, porque la computación se asociaba con la ingeniería eléctrica, curiosamente. Y trabajó en el ICE, que es la empresa de electricidad aquí en Costa Rica, y luego en una empresa que se llamaba Burroughs, que es de computadoras. Okay. Entonces mi papá trabajaba ahí, por eso es que viajaba tanto, viajaba mucho, en particular a Estados Unidos para capacitaciones, para diferentes temas, era algo muy nuevo. Y uno de los temas que nos trajo eso fue que en mi casa había una computadora personal, ¿verdad? Entonces yo tuve muchos amigos, entre comillas, que me querían porque querían ir a la casa a usar la computadora personal para juegos y cosas de estas. Claro. Entonces siempre la parte digital me fue acompañando. Mi papá más adelante, cuando ya salió de esta empresa, puso una empresa consultora, empezó a dar clases y hasta la fecha, hoy con más de 70 años, se dedica a como consultor en juntas directivas, etcétera. Sí. Entonces la ingeniería se te vino natural, o sea, tu papá, él tal vez te guió de esa manera sabiendo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Sí, él siempre fue muy respetuoso, pero es como un tema muy natural. A mí me encanta ser creativo, resolver problemas muy complejos de una forma simple, elegante, ¿verdad? Es como mi naturaleza. Claro, bueno, pero después de graduarse, entiendo que Alejandro entró al área financiera, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poco de cómo pasaste de ser ingeniero industrial a ir a la banca, porque son completamente diferentes, o sea, no estamos hablando de piezas que se mueven ni nada, solo es plata que se mueve, básicamente. Sí. ¿Cómo entraste a ese rubro? Es muy curioso. Yo empecé a trabajar en una industria, un laboratorio farmacéutico que fabricaba pastillas y medicamentos. Okay. Cuando estaba como en tercer año de la universidad y estaba llevando un curso que se llamaba Ingeniería Financiera en la universidad, y entonces decidí ponerlo en práctica en donde estaba trabajando, y entonces como yo necesitaba convencer a la organización que había que hacer inversiones en ciertas máquinas o en ciertas cosas, empecé a usar esas técnicas financieras y las llevaba a la junta y me decían que sí. Entonces yo dije, esto es un arma súper poderosa, el tema de las finanzas. Okay. Y después de 3 o 4 años de trabajar ahí, ya una vez graduado, me apareció la oportunidad de trabajar en Scotiabank, que es un banco canadiense, trabajando ahí en Costa Rica. Okay. No como banquero, sino como un ingeniero en un banco, llevando proyectos. A mí me tocó abrir las sucursales, instalar los primeros cajeros automáticos, el primer contact center, temas de seguridad, operaciones, más que todo. ¿Y cómo terminaste con ese trabajo? O sea, como que recién salido de la universidad, un trabajo así no es fácil de conseguir. No, yo trabajaba como ingeniero de proyectos en el laboratorio, y apareció la oportunidad de un gerente de proyectos en Scotiabank. Andaban buscando a alguien bilingüe, supongo que con alguna juventud,
y me entrevisté con el señor John Caldwell, que en paz descanse, y pues conseguí el trabajo. Ya, fue un poquito estar en el momento correcto y el tiempo, o sea, el lugar correcto, todo eso. Sí, y curiosamente yo había iniciado una maestría en banca y finanzas, pocos meses antes de la primera entrevista. Ya. Entonces, cuando hablas del momento preciso, pues yo en mi currículum lo estoy cursando. Sí. ¿Verdad? Entonces hacían buen match. No era que eras o sea, que no tenías ni idea de lo que era las finanzas ni nada, sino ya lo habías implementado en tu negocio, donde trabajabas, y también ya estabas estudiando, entonces ya le diste confianza a ellos de que probablemente lo podías hacer el trabajo. Aunque no necesariamente era tan importante en el rol que tenía el banco. Fue después, cuando uno trabaja en una organización, aunque uno no esté en el giro principal de la organización, como que eso lo empieza a atraer a uno, ¿verdad? Claro. Sí, yo he escuchado un término que se llama fake it till you make it. Okay. Yo creo que así empieza todo el mundo, ¿verdad? Sí. Solo, o sea, pareciendo como que si sabes lo que estás hablando, aunque tú por dentro estés tal vez desconfiado, solo ten la confianza y dale hacia adelante sin miedo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces empezaste en Scotiabank, pasaste ahí unos años y después te pasaste a Back-Credomatic. Sí, ahí estuve trabajando, saqué mi maestría en banca y finanzas, me casé trabajando en Scotiabank. ¿En la maestría? Sí, saqué una maestría en banca y finanzas y me casé. Pues fueron años muy interesantes de cambio de vida. Y luego apareció una oportunidad en Back-Credomatic, se llamaba Banco San José, se llamaba en ese momento, en el área de banca de empresas. Ellos andaban buscando a alguien para servicio corporativo, que era como un centro de contacto premium para los clientes de cierto tamaño, empresas de cierto tamaño. Entonces, de nuevo, es el ingeniero que va a trabajar en un banco, todavía no uno banquero. ¿No eres banquero todavía? No. Y estando ahí, pues el área de servicio corporativo es un lugar de relaciones donde se espera también hacer upselling a los clientes empresariales, y cuando un ingeniero lo ponen a vender, eso no está en su hábitat natural. Entonces ahí decidí sacar una maestría en mercadeo para entender un poco mejor el mundo de las ventas, el mundo de las necesidades de los clientes y todo esto. Yo cuando renuncié a mi trabajo para hacer mi propia empresa, yo era consultor, y lo primero que me di cuenta es que en consultoría te enseñan a hacer tu trabajo, pero no te enseñan a vender. Y apenas salí y brinqué, me di cuenta de lo importante que son las ventas. Entonces, yo creo que un consejo que yo le daría a otra gente, y no sé si tú estás de acuerdo, es, o sea, no importa lo que tú estés haciendo, si estás haciendo ingeniería, si estás haciendo ciencia, si estás haciendo lo que sea, tienes que aprender a vender, ¿verdad? Y yo sé que a veces te intimida, da miedo, pero en toda posición alta necesitas tener confianza en vender. Definitivamente, y tal vez yo me iría un par de pasos atrás, porque para lograr ventas se necesitan dos temas muy importantes: las habilidades blandas, mal llamadas blandas, habilidades humanas de empatía, de entender la necesidad de la otra persona. Se le dice en inglés. Sí, que los soft skills son los más hard, me parece, en la vida. Y son difíciles de enseñar también. Correcto, y no se enseñan académicamente, ¿verdad? Todo es absolutamente cognitivo, no hay un taller de habilidades sociales que yo lo conozca. Entonces, esas habilidades le permiten a uno entender muy bien a la otra persona para desarrollar el otro tema, que es la comunicación, ¿verdad? Para entender mejor, para expresarse mejor, y de ahí sale el tema de las ventas. Pero para mí la base de ser un buen vendedor es tener esa empatía para realmente entender qué es lo que la persona necesita. Si uno hace una venta tipo push, ¿verdad?, uno no va a ser efectivo, ¿verdad? Entonces, creo que esa base es importantísima en cualquier trabajo, como bien indicas. Interesante. Bueno, entonces, estás en un trabajo, en un banco, eres como un rol interno del banco, eres como el consultor interno en realidad. O sea, tú pues ayudabas a diferentes áreas de la empresa, cómo crecer, cómo mejorar, y te diste cuenta que tenías que aprender a vender porque era un skill que no habías construido todavía. Hiciste tu maestría en mercadeo. Y después de la maestría, ¿cómo te ayudó eso? ¿Cambió tu perspectiva? O sea, ¿eso te impulsó a cosas nuevas? ¿O cómo cambió eso en tu carrera? Definitivamente, porque la maestría en mercadeo, si tengo que resumirla, es que percepción es realidad. ¿Verdad? Uno como ingeniero, realidad es realidad. Hábleme de números, hábleme de datos, hábleme de hechos, ¿verdad? En mercadeo la percepción es la realidad. Entonces es muy importante saber cómo comunicarlo, manejar el branding, y a nivel de ventas, lo que explicaba ahora, entender muy bien la necesidad de los clientes. Entonces, trabajando en BAC,
como yo trabajaba en servicio corporativo para clientes empresariales grandes, siempre nos salía algún cliente pequeñito que quería el servicio y era muy incómodo decirle que no podíamos porque era para cierto tamaño de empresa hacia arriba. Y más bien se identificó la oportunidad de que no se estaba atendiendo bien a los clientes pequeños. Entonces ahí tuve la oportunidad de crear el primer departamento de pymes. Y entonces yo empecé como un gerente del equipo de pymes, pero era un puesto absolutamente comercial y de desarrollo. Déjame entender algo, porque Bacredomatic es una empresa internacional. Tú estabas en Costa país Rica. de Costa Rica. Tu alcance era Costa Rica. Uh-huh. Y a ti te dieron la libertad de decir, ok, voy a hacer pymes. No me importa lo que están haciendo los otros países, como que nunca lo hemos hecho, pero yo quiero hacer esto. Y te dijeron, sí, dale. Sí, fue una propuesta que le hice a mi jefe en aquel momento y dijo, claro, aquí hay una gran oportunidad, lo dimensionamos y creamos un departamento nuevo. Otra persona tomó el rol que yo tenía, fuimos un departamento de 80, 100 personas, hicimos un contact center solo para pymes, un equipo de ejecutivos de crédito, ejecutivos de servicio, y así empezó esa atención. Entonces tú estabas en un área interna del banco y te daban la libertad de dar recomendaciones a diferentes departamentos, por decir así. Pero la idea más grande que se te ha ocurrido hasta este momento fue esta. Y te dijeron, siguieron tu idea, te la creyeron, la pudiste vender. Y bueno, entonces ahora tú estás encargado de esta división, por decir así. Uh-huh. Y fue lindísimo porque me tocó crearla de cero. Claro. O sea, yo contraté a 80 personas. Me acuerdo, yo pasé 1 o 2 semanas en entrevistas en cuestión de 2 o 3 meses para crear el departamento. O sea, yo me acuerdo de haber reservado. Fue una inversión grande del banco. Entonces, sí, claro. Fueron de cabeza con tu idea. Sí, con nuestra idea, ¿verdad? Bueno, o sea, con la propuesta, ¿verdad? Pero sí fue un equipo que lo montó con el apoyo. La razón que estoy impresionado es porque conseguir buy-in, o sea, conseguir que te digan que sí a una idea como esa, en una empresa ya relativamente grande o corporativa, no es fácil. O sea, no es fácil, especialmente Costa Rica no siendo tal vez el país central de BAC. Sí, ahí puedo hablar muy bien de BAC, que ese ambiente era muy lindo para poder proponer ideas, y si las ideas tenían sentido, las apoyaban. Mi jefe, Eric Campos, también era alguien de go big or go home, ¿verdad? Era pensemos en grande, qué es lo que hay que hacer. Él me enseñó a que en la vida, si uno no está fallando, es que uno no está tratando lo suficientemente fuerte, no se está forzando a salir de su zona de confort. Y el departamento fue un éxito hasta la fecha. Ya eso no tiene que ver conmigo, pero las personas que lo han gestionado después lo han hecho excelente y es un área muy importante para el banco. Curiosamente, de trabajar ahí, uno de los temas que hicimos fue que pusimos ejecutivos de pymes en las sucursales, porque entendiendo un poco al cliente, el cliente no quería ir a un solo lugar, sino que al distribuirlos en las sucursales, aquí entra mucho de la ingeniería. Un ejecutivo podía visitar 4 o 5 clientes alrededor, en vez de estar centralizados como un ejecutivo corporativo, claro, ¿verdad? Que salen todos del centro de San José. Y eso me ayudó a trabajar muy de cerca con las sucursales. Entonces, cuando el gerente de toda la red de sucursales fue ascendido a un puesto regional, logré tomar el puesto de esta persona. Me ofrecieron ese puesto, porque aprendí mucho del mundo de sucursales. Y de ahí estuve trabajando como vicepresidente de experiencia del cliente, viendo las sucursales, los cajeros automáticos, y uno de los temas que más me fascinó, el tema de banca digital, porque a mí me tocó empezar cuando la banca digital era enviar un mensaje de texto de saldo, ¿verdad? Hasta la aplicación que pues todos usamos hoy en día, una versión de ella al menos. Y en el camino, pues yo dije, ya me casé con la banca, porque ya tengo 15 años de trabajar en banca, este es mi futuro, y BAC es un excelente lugar para trabajar, ¿verdad? Definitivamente yo lo quiero y lo adoro a la gente que está ahí. Y para crecer yo necesitaba tener más background en el tema de crédito y del riesgo, que en banca es muy importante. Claro, porque lo que escucho hasta ahora es de que tú eras bueno operando el banco, ¿verdad? Pero no eras banquero, por decir así, o sea, no sabías hacer préstamos o sea, firmar que sí a una línea de crédito. Eso no era como tu expertise, o también hacías ese tipo de cosas. Muy poco, porque yo llevaba los casos para que alguien dijera si sí o si no el préstamo, porque sí me tocaba a través de una fuerza de ejecutivos colocar y vender esos préstamos y cuentas y demás. Pero el tema de riesgo sí era muy importante. A mí me faltaba ese background para poder hablar con un analista de crédito y poder debatir, ¿verdad?, por el cliente o no. Yo dependía totalmente de eso. Entonces decidí
sacar otra maestría. A mí me encanta estudiar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas maestrías tenías en total? Bueno, tengo 3. Eso fue algo muy bonito porque yo cuando salí de la universidad tenía la oportunidad de estudiar afuera, sacar un MBA en Duke. Okay. ¿Verdad? Era un programa de estos globales, ahora son muy comunes, pero en aquel momento estaban como empezando. Y decidí no hacerlo porque yo estaba muy enamorado de mi novia, que ahora es mi esposa. Y yo decía, si yo tomo este programa van a ser 2 años, ¿verdad? Y ahí no había WhatsApp ni nada, o sea, una relación a larga distancia no iba a funcionar. Y yo pensaba que Laura era la mujer de mi vida y no me equivoqué, la mejor decisión que hice. Buena decisión. Totalmente, ¿verdad? Y yo pienso en retrospectiva, si uno de mis hijos me dice ahora, no voy a sacar una maestría porque estoy muy enamorado, le digo, pero ¿cómo es posible, verdad? Y yo, ¿verdad? Seguí tu instinto. Total, seguí mi corazón y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces yo vivía como... yo siempre quise sacar algo en el exterior y nunca lo hice. Entonces, con una coach, yo me he acompañado mucho de coaching, me dijo, ¿pero por qué no lo haces ahora? Perdón, ese es un buen punto. ¿Te la pagaba el banco o lo pagabas tú? No, lo pagué yo. Ah, interesante. Era para mí, a veces me dicen... O sea, tú siempre has invertido en tu educación. Sí. Porque, a ver, has hecho 3 maestrías, suena bonito y todo, pero 3 maestrías es caro. Sí. O sea, ¿qué te motivaba a decir... Bueno, es que ahora hay diferentes maneras de aprender. Ahora tenés YouTube, tenés Udemy, sí. tenés todos estos canales que puedes aprender bastante y aprender rapidísimo y con ella y todas cosas. Así es. Pero también existe el canal tradicional que es la maestría que para ti, o sea, ¿tú la recomendarías aún con todas estas herramientas que hay hoy en día? Te voy a contar lo que me aportó más la maestría en el exterior, ¿verdad? Entonces decidí sacar una maestría en Nueva York, en NYU, de gestión de riesgo. Sí. Y entonces uno puede decir, ahora estás trabajando en industria automotriz, ¿de qué te sirvió eso? Y perdiste toda la plata o lo que fuera. Pero lo que yo más aprendí en esa maestría fue poder tener compañeros de todo el mundo, ¿verdad? Recuerdo compañeros de Europa, de África, de Asia, y decir, a veces nosotros los ticos o los centroamericanos nos sentimos menos, ¿verdad? Quizás, no sé, porque el mercado es más pequeño o por algún complejo que tenemos. Y cuando uno dice, yo puedo, estamos al mismo nivel, podemos lograr grandes cosas, se abre la mente, se ve el tamaño de los mercados, de las oportunidades. Para mí eso fue lo que me dejó. Viste el mundo, como dicen. Es correcto. Exactamente, creo que lo dijiste muy bien. Y eso... Mi esposa lo dice. Bueno. Ella estuvo en Europa y dice, sí, es que hay que, o sea, aprender del mundo, no sé qué. Y bueno, yo estudié en Virginia, en Nueva York, en Miami, o sea, he estado bastante en Estados Unidos. Pero uno, pues, cuando va a Europa, es como, wow, ok, aquí sí hay mucha más cultura, sí, mucha más gente diferente, y uno aprende de eso bastante. Totalmente, y este programa tenía módulos que eran en Europa, en Holanda, entonces estuve en el Stock Exchange de Holanda, que es el primero y más antiguo del mundo, estuvimos en Hong Kong, estuvimos en diferentes lugares, y bueno, y Nueva York, por supuesto. He escuchado ese programa, es un buen programa. Sí, y entonces, bueno... cuando uno ve, o sea, a mí me abrió la cabeza las oportunidades a pensar en grande. Eso fue lo que me dejó la maestría. Fue una experiencia de decir, o sea, the sky's the limit, ¿verdad? O sea, básicamente lo que uno quiera lo puede lograr. Y entonces sí, estuve trabajando ya como vicepresidente de experiencia, habiendo sacado esa maestría, hasta que un día, fue así, alguien me escribió por LinkedIn, el típico mensaje de empresa líder busca este puesto, y yo respondí gracias, pero yo estoy muy bien donde estoy. Yo no estaba buscando ningún cambio nuevo, yo me veía pensionándome en el banco, pero cuando me dijeron, usted me daría una llamada de 5 minutos, y yo, bueno, está bien. Sí, yo, bueno, está bien. Y entonces ya me llaman y me dice, es para Grupo Purdy, andan buscando CEO. Y en mi mente, en Costa Rica, habían 2, y acaso 3 empresas que yo hubiera dicho sí, lo considero, y Grupo Purdy estaba ahí, en el top, definitivamente. Y así fue como terminé moviéndome de una industria a otra. Y una pregunta, o sea, ¿qué crees tú que a esa recruiter, ¿verdad? La reclutadora, le llamó la atención de tu perfil, que dijo, yo quiero este banquero, o que, pues, o sea, cuando uno ve su LinkedIn, vos solo ves Backromatic, no ves nada más. Sí, son 20 años. ¿Qué crees tú que fue la razón que esta persona te escribió? ¿Alguna vez descubriste? Sí, sí lo sé. Okay. Lo voy a contar en este podcast, pero nadie más lo sabe. Bueno, no es que nadie más lo sabe, pero estoy pensando si debería contarlo en un podcast. No es nada malo, para nada, pero... cuando yo estaba en BAC, hubo
un tema, digamos, con un desempeño no aceptable en ciertas cosas que yo lideraba. Y algo de eso tenía que ver con el equipo de recursos humanos, que tal vez no había contratado a la gente a tiempo y otras cosas, y eso estaba afectando mi desempeño. Y no solo el mío, sino de un equipo, llamémoslo así, regional. Y entonces yo tenía mucha presión, ¿verdad? De que por culpa suya, Alejandro y su gente, nuestros indicadores de desempeño están abajo y le estamos quedando mal a eso y el otro. Para mí era relativamente cómodo llegar y decir, es que recursos humanos no nos ha contratado la gente que ocupamos para lograr ese nivel de servicio que ustedes están esperando. El jefe de reclutamiento era relativamente nuevo, tenía pocos meses. Okay. Entonces tuvimos una reunión un poco dura, ¿verdad?, sobre ese tema, pero yo procuré, y esto viene de mi abuelo, no culparlo a él de lo que estaba pasando. Fue una reunión constructiva, o yo intenté hacerlo constructivo, qué es lo que está pasando, cómo te ayudamos con este tema. Algún tiempo después me di cuenta con él que él llegó a esa reunión aterrorizado de que lo iban a despedir. Venía de una cultura de otra empresa, tenía pocos meses en back, donde dijo, aquí me van a despedir a mí porque estoy fallando. El de reclutamiento, me van a despedir porque como yo no he contratado a la gente a tiempo, entonces a le están presionando y el otro también, y aquí el eslabón débil soy yo y me van a despedir. Okay. Y quién sabe este señor Rubinstein qué me va a decir. Y lo que tuvimos fue un espacio colaborativo, constructivo y listo. Me contaron mucho tiempo después, ya habiendo ingresado a Purdy, que la junta directiva andaba buscando a alguien. En Grupo Purdy hablamos mucho de gente Purdy, okay. Personas conciliadoras, personas que ponemos los valores por encima de todo, ¿verdad? Que se siente bien fuerte. Es importantísimo y es lo más lindo del Grupo Purdy. O sea, para mí, o sea, es como irse con un grupo de amigos o de familiares, ¿verdad? Ahí no hay agendas dobles, no hay malas intenciones. Sí, te veo que usas la camisa con orgullo. Como si fuera, y si pudiera, me pongo un tatuaje aquí. Es de lo más bello. Entonces, cuando a los reclutadores les pidieron, ¿verdad?, queremos una persona que sepa de innovación y de esto y del otro, pero necesitamos, lo más importante es que sea gente Purdy, okay. Que sea así. Este reclutador ya no estaba en back. Adivina dónde estaba. En la empresa reclutadora que andaba buscando el CEO del Grupo Purdy. Aunque él no estaba llevando el proceso, una compañera que lo estaba llevando le preguntó y le dijo, tengo un proceso imposible, porque necesito contratar esto, y ¿cómo hago yo para saber si es, entre comillas, gente Purdy? Y él dijo, yo conozco a alguien con ese perfil. Ver la revista Vida Éxito. No, pero sí, entonces básicamente la persona de recruitment se había ido a esta empresa reclutadora ahora y le tocó, le cayó en sus manos por suerte y cosas de la vida y ya te conocía y te llamó a vos. Sí. Bueno. Eso es lo importante de relaciones, de quedar bien con gente, de no... Porque esa pelea pudo haber sido mala. O sea, totalmente. Te pudiste haberlo ya podido tomar personal y no hubiera estado aquí donde estás ahora. Yo algo que he aprendido es que toda interacción es una entrevista de trabajo. Ok. Toda interacción. Está intensa esa manera de verlo. Toda interacción. Pero no estoy hablando de algo transaccional, pero vos y yo estamos conversando en este momento. Sí. No sé si el día de mañana yo podría pedirte trabajo a vos para algo, ¿verdad? O que yo pueda ser proveedor tuyo. No tengo idea, ¿verdad? Entonces, toda interacción en el trabajo con compañeros es una entrevista de trabajo. Yo estoy súper de acuerdo con eso. O sea, no lo veo tanto como una entrevista de trabajo, pero sí creo en crear esas relaciones y tomárselas todas las relaciones en serio desde joven. Sí. Porque las relaciones desde joven cuentan hoy en día. Y bueno, yo tengo 32 años y hasta el día de hoy yo soy full creyente de eso y me imagino pues, que tú también estás de acuerdo. Definitivamente. Para mí, como decía, lo más importante en un ejecutivo moderno, cuando uno tiene AI que puede reemplazar mucho de la parte cognitiva, sí. Son esas habilidades blandas y cuidar las relaciones humanas. Sí, y no solo en negocios, también en política, en educación, en todos los rubros, no importa lo que hagas, o sea, aunque ni siquiera tengas, o sea, una carrera y nada, o sea, para tu vida personal también. Definitivamente. También para tus hijos después, porque después querés, no sé, ayudarlo a entrar a algún colegio, y si sos amigo de la universidad de esa persona que maneja el colegio ahora, imagínate, los casos son más altos, ¿verdad? Sí, y creo que tiene que ver con el concepto de inteligencia emocional, ¿verdad? Okay, porque en las universidades y el colegio a uno lo premian por la inteligencia académica, cognitiva, que la matemática, nos miden a todos igual.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi hija le encanta el arte, la escritura, todo esto. La matemática no le encanta, pero el nivel de exigencia que pueden tener es igual, ¿verdad? Entonces, académicamente, primero hay una carga muy pesada, cognitiva, en todo, aunque no sean temas necesariamente donde está el corazón de uno. Okay. Y en ningún momento le enseñan a uno el tema de inteligencia emocional. Yo tengo un caso que ese sí tal vez no lo puedo contar en este podcast, pero alguien por no manejar bien la inteligencia emocional en una negociación de una empresa se levantó y de la mesa, digamos que emocionalmente no muy controlado, nada ecuánime, y para tener que volver a ir a esa mesa de negociación tuvo que rebajar $2 millones de lo que se estaba hablando. Entonces yo siempre pienso en ese momento, yo digo, ese momento de cólera costó $2 millones. Sí, lo que pasa es que la inteligencia emocional es un poco más difícil de aprender, como estábamos hablando antes, ¿verdad? O sea, un poco también de los soft skills. Y yo soy full creyente, a ver, yo también tengo mis debilidades de inteligencia emocional, o sea, porque no solo es la gente que pierde la paciencia, también es la gente que tal vez es un poco muy suave. Entonces, al practicar, estudiar e invertir en eso, o sea, por ejemplo, yo invierto en mi psicóloga, o sea, como que yo tengo una psicóloga, hablo con ella cada 2 semanas, y no es que yo tenga problemas psicológicos, o sea, solo yo sé que tengo áreas donde puedo mejorar y yo invierto en eso, ¿verdad? Entonces es un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo la inteligencia emocional te puede salvar $2 millones. Totalmente. Y agrego, así como vos mencionaste el tema de la psicóloga, yo siempre me he acompañado en coaching. Tengo 15 años de tener una coach y es de las mejores inversiones que he hecho. Y en efecto, la inteligencia emocional eso tiene tal vez que ver más con la asertividad, ¿verdad? Porque una persona que no es inteligente emocionalmente se convierte en lo que en inglés hablan de un pushover, ¿verdad? Que le pasan por encima porque yo creo que no valgo, etc. Si me voy al lado extremo, entonces más bien un bully, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que buscar ese balance y eso es lindísimo, ¿verdad? Por lo menos apuntar a ese balance. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces... te llega la oferta de Purdy Motors, me imagino que fue un proceso de... ¿Cómo funcionan esas entrevistas a ese nivel? O sea, están buscando un CEO, no están buscando un analista de entry level. O sea, ¿cómo funciona esa entrevista? Es el proceso de reclutamiento más particular que he visto y que he vivido en mi vida. Okay. Primero hubo... ¿Y eso fue por Purdy o por la empresa de reclutamiento? Por la forma en que Purdy lo diseñó a través de 2 empresas reclutadoras. Usaron 2 o 3. Okay. Entonces, las típicas entrevistas al inicio... una entrevista con toda la junta directiva. Entonces yo fui un día, una entrevista de 1 hora, hora y media, con todos los miembros de junta directiva en un solo lugar, ¿verdad? ¿Primera vez que los conocías? Sí, a la mayoría. Conocía a una persona nada más. Me impresionó, uno de los miembros de la junta directiva es un japonés, que es nuestro director residente de Toyota Tsusho, y él estaba en la junta. Entonces ya uno empieza a tener como esa sensación, y yo me enamoré de la junta directiva del Grupo Purdy, porque son personas brillantes, pero personas muy especiales. Los socios fundadores, los señores Quiroz, sus hijos, bueno, no hay palabras. Yo salí de esa entrevista emocionado y triste, porque dije, sería una crueldad inmensa en mi vida que yo no pueda tener esta oportunidad de trabajar con estas personas. Entonces Y una pregunta, y perdón por cambiar de tema, vamos a volver. ¿Cómo terminaste, o sea, ya eras CEO o ya eras gerente ejecutivo de Bacredomatic, o cómo cogieron la confianza ellos de que vos podías ser CEO? Yo era vicepresidente de experiencia del cliente en BAC. Yo manejaba, yo manejaba un grupo de 2.500 personas más o menos, y eso es más que Purdy, muy diverso, creo yo, ¿verdad? Purdy hoy es 2.200, somos 2.200, sí. Y sí era un área diversa y pesada. No del seniority de CEO, jamás, ¿verdad? Que eso ha sido uno de los retos bonitos, aprender a moverse a un puesto diferente. Pero creo que eso abrió las puertas, al menos, ¿verdad? Para no ser descartado. Entonces, después de esta entrevista, ellos eligieron 3 personas y me citaron a una finca, una finca. Literalmente, sí. Una finca. Me dijeron, necesitamos que lleve zapatos para una outdoors. finca, ¿verdad? Para outdoors, definitivamente. Y tenemos que preguntarle lo siguiente: ¿usted le tiene miedo a los caballos? Me preguntaron eso. Y yo, no, ¿por qué? Porque puede ser que parte del proceso sea interacción con un caballo. Y bueno, yo, digamos, no les tengo miedo, pero tampoco conozco de caballos, no han estado, digamos... Sí, no son parte de tu vida. No, para nada, ¿verdad? Entonces, ese día llego, me dicen, van a hacer como 4 horas.
Entonces yo llego, me dan un caso de estos como los que uno puede recibir en Harvard, en INCAE, ¿verdad? De 25 páginas con anexos. Tiene 45 minutos para resolverlo y hacerle una presentación a la junta directiva de este caso. Y yo corriendo, ¿verdad? Hice mi presentación. Nadie te había dicho que iba a haber un caso. Lo que me dijeron es un assessment. Sí, pero no estudiaste, no te leíste un libro de case study, interviews ni nada así. No. Vos solito. Me pusieron un caso, era un caso de una empresa de agua. O sea, ni siquiera tenía que ver con el negocio automotriz. ¿Verdad? Que para eso sí medio estudié yo. Si me salen con algo automotriz, voy a tratar de entender mejor. Y me salieron con una empresa de agua. Ese era el caso. Entonces yo llego y presento el tema a la junta directiva y lo que me dicen es, nosotros, es un role playing, usted va a ser el CEO de ese caso y nosotros somos su junta directiva. Entonces yo empiezo y presento mis casos, mi propuesta, y levanta la mano el primer director y dice, vea Alejandro, lo que usted acaba de presentar para mí es totalmente absurdo. Para mí este punto no tiene sentido, yo haría exactamente lo contrario. ¿Por qué propone algo así? No entiendo. Así me trató. Y yo lo que le respondí es, vea, con los supuestos y la información que yo hice, que son estos, por eso salió ese tema. Y me fueron preguntando así con ese nivel de acidez, ¿verdad? O sea, se lo estaban tomando bien en serio ellos. Sí. Ellos no son así, porque ya los conozco, ¿verdad? Son ositos cariñositos, ¿verdad? Pero yo creo que sacaron su ira reprimida en el role-playing. Y así fueron las preguntas durísimas. ¿Usted vio algo? ¿No le llamó nada la atención en el balance general? Y yo ya tengo 45 minutos para ver 30 y resto de páginas. Y yo nada me brincó. Entonces me hacían la cara así de que, ay, qué decepción, ¿verdad? Entonces, claro, yo salí, ¿verdad? De esa parte terrible. Dice, bueno, entonces ahora usted se va a sentar aquí. Y trajeron una actriz. Entonces, vamos a hacer role-playing. Esta persona que está aquí es Rosita. Usted en su propuesta dijo que iba a despedir a Rosita. Despida a Rosita. Aquí enfrente de la junta directiva. No. Sí. Wow. ¿Verdad? Entonces yo, ok. Entonces yo empiezo a conversar con Rosita de los temas, ¿verdad? Vea cómo está. Yo empiezo preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es el tema del desempeño y los indicadores, ¿verdad? Y me doy cuenta cuando converso con Rosita que Rosita es buenísima. Que el tema de su desempeño no tiene que ver con ella y que, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo decía, ¿qué hago? Porque si no la despido, me estoy contradiciendo con la propuesta que hice. Pero mis valores, en la realidad, yo no despediría a una persona así. Yo sí le daría una oportunidad. Entonces, ¿qué hago? Me voy con el orgullo de decir, ya la despedí, ¿verdad? O con lo que estoy sintiendo. Y yo decidí, voy a ir con lo que estoy sintiendo. Esto es para ver si hay un fit. Y entonces más bien la felicité, hicimos un plan de trabajo, entonces todos aquí como, qué decepción con este muchacho, ¿verdad? Entonces dice, otro caso, ahora vamos a traer a Juan, ¿verdad? Usted dijo que usted iba a promover a Juan, ¿verdad? Entonces hable con Juan y ofrézcale el puesto. Y empiezo a hablar con Juan, ¿verdad? Y Juan está totalmente desmotivado, totalmente energía baja, cero compromiso. Y terminó más bien... ¿Y cómo supiste tú cómo reaccionar en estas posiciones? O sea, tú, manejaste una empresa de 2.300 personas. Tú ya como que habías estado en situaciones similares. Entonces, cuando te pusieron estos casos enfrente, tú eras como... ok, ya he estado aquí. Como que ya sé qué hacer. No, definitivamente. Okay. Por eso, si algo he aprendido es esa... cuestionar, preguntar. Yo me certifiqué como coach también. Entonces yo empiezo preguntando para entender cómo la otra persona está viendo el mundo, ¿verdad? Y siempre lo he hecho así. Así lo hice en ese momento y me encuentro esa persona que está totalmente desmotivada y termino haciendo más bien un plan de acción correctivo porque si no se va a quedar sin puesto, ¿verdad? Entonces termina todo esto y entonces la que estaba moderando el assessment, Alejandro, con todo esto que ha pasado, ¿usted mantendría su estrategia o la cambiaría? Y yo dije, no, la cambiaría. ¿Verdad? El primer director que me dijo que era absurdo y que lo hubiera hecho todo al contrario, tenía razón. Lo cambiaría. ¿Verdad? Entonces yo ya salí así con, ¿verdad? Jamás me van a dar el puesto. Vamos con el caballo. Y me llevan donde un caballo. Y me dicen, usted va a tener la prueba, son 2 pruebas. Usted tiene que hacer que el caballo lo siga a usted. Y después vamos a traer otro caballo
y usted tiene que hacer que los 2 caballos entren en un espacio, como un parqueo, no sé cómo decirlo. Y vos nunca en la vida con un caballo, ¿verdad? Y yo, Dios mío, yo me puse colonia, ¿verdad? Eso espantará al caballo, no tenía idea de qué iba a pasar. Entonces yo entro y me dice, usted va a tener 5, me dice, no, nunca lo toque aquí, nunca ande por detrás porque lo patea. Ahí empecé a tenerle miedo al caballo porque nunca había estado tan cerca. Tiene 5 minutos para conocer al caballo, ¿verdad? Y que los 2 no le tengan miedo. Entonces en los 5 minutos, ¿verdad? Yo tocaba al caballo y el caballo me quitaba la cabeza, la apartaba. Y yo, esto no va bien. Pero la verdad no tengo nada que perder, o sea, me ha ido tan mal, ¿verdad? Que bueno, entonces yo, como tengo hijos adolescentes, aprendí, ¿verdad? Que uno no insiste, entonces yo le toqué la cabeza y el caballo hace para allá. Entonces yo lo dejo, cuando ya me vuelve a ver, le vuelvo a tocar la cabeza y se vuelve a hacer para allá. Lo hice una tercera vez y yo ya me quedé ahí tranquilo y me quedé, no sé, 1 o 2 minutos ahí hasta que el caballo me vuelve a ver así como de, no va a seguir tocándome la cabeza. Y entonces, o sea, tu instinto, o sea, qué raro, o sea, yo no sé si hubiera reaccionado de esa manera. O sea, interesante como tu instinto como que tomó acción acá. Yo me acordé de mis hijos adolescentes, los que somos padres y madres de hijos adolescentes, sabemos que uno no les puede insistir y que hay momentos donde ellos lo buscan a uno y ahí es donde uno tiene que activarse y estar ahí para ellos, ¿verdad? Por lo menos hay ciertos años que así funciona. Sí. Entonces, bueno, ya el caballo y yo nos hacemos amiguis, ¿verdad? Nos hacemos amigos y yo perfecto. Y entonces empiezo a caminar para la segunda parte y el caballo me empieza a seguir. Y ya digamos, me empezó a seguir el caballo. Yo caminaba y el caballo detrás mío. Y yo, ¿qué es esta maravilla? Ya logré la primera parte. Traen al segundo caballo y me dicen, usted tiene que hacer algo aquí en el piso donde tenga que parquearlos, ¿verdad? Y el segundo caballo peor que el primero. Un caballo, digamos, poco... más testarudo. Totalmente. Entonces yo, bueno, aquí mi caballo es amigo, entonces yo voy a parquear primero al primer caballo, hice esto. Y el segundo caballo siguió al primer caballo y lo logramos. Y después ya entonces me preguntaron que cómo me había sentido esto y lo otro. Después supe por qué es la prueba. Yo pensé que uno lo que piensa en ese momento, la prueba es exitosa si logro que el caballo me siga y hago esto. El éxito de la prueba es cómo reacciona uno si el caballo no le hace caso. Eso es todo. Entonces, para terminar todo este proceso, ¿cómo si te ponías ansioso, nervioso, como desesperado? Me contaron, no sé, que es común que los candidatos empiecen a empujar el caballo para que se vaya al lugar que ellos quieren o lo sigan, lo jalan y cosas de estas y lo pueden maltratar o cosas así. Está bien interesante ese método de entrevista. O sea, lo del caso de estudio y el role-playing lo entiendo, pero lo del caballo es una manera bien diferente de verlo. Lo que me explicaron después, porque a uno le dan feedback, eso me encantó. Se sientan con uno, con los candidatos, con todos se sentaron y nos dieron feedback. Y me dijeron, vea, todo este proceso del assessment era para poder llegar a la pregunta de si usted iba a aceptar que se había equivocado en su estrategia. O sea, lo habían diseñado para que las actrices en su role-playing tomaran algo totalmente opuesto y ver si uno aceptaba o no el error. Porque para la junta era importantísimo tener una persona que no tuviera el hubris, se llama eso en inglés, el orgullo de decir a toda costa yo no voy a aceptar que me equivoqué. Ese era uno de los objetivos. Y el otro era con el caballo, ¿verdad? Ver si uno tenía la inteligencia emocional de gestionar el fracaso o lograr el éxito, ¿verdad? Después me explicaron, los caballos son súper empáticos y sienten un montón de cosas. Ahora que has estado de CEO, tal vez otra gente que nos escucha que pueda ser dueños de empresa, ejecutivos de empresas, ¿tú le recomendarías esta metodología a ellos? No sé si exactamente, porque fue muy compleja, muy elaborada, ¿verdad? Pero definitivamente uno tiene que medir la inteligencia emocional, por llamarlo de alguna forma, esas habilidades blandas de cualquier candidato. ¿Verdad? Para mí eso es importantísimo. En una entrevista a veces se puede medir. O sea, en Purdy no lo han vuelto a usar desde que tú estás ahí. No lo han vuelto a usar. Porque es muy elaborado, muy complejo. Tal vez toma el tiempo de gente bien ocupada, etcétera. Se puede lograr en otro tipo de assessments. Hay otras maneras de hacer lo mismo, o sea, de lograr los mismos resultados. Definitivamente, así es. Bueno, muy interesante la historia, la verdad que... ¿Ya le habías contado eso públicamente o no? Creo que una vez lo había contado. Bueno, está súper. Bueno, entonces entraste a Purdy, ya dejaste a Back detrás, o sea, te despediste bien, quedaste bien con la gente. Y ahora estás en Purdy y eres CEO de una empresa que yo diría una empresa de supply chain. Porque estamos hablando de una empresa que estás moviendo productos grandes y productos pequeños, los dos, y muchos más tipos de productos
tú nunca has estado, o sea, no sé si nunca has estado, pero nunca has hecho distribución en un centro de almacén, nunca has ido a Japón, nunca has trabajado con japoneses. O sea, el cambio no es, o sea, es bastante el cambio. Sí, y te agrego algo. Todo eso que vos identificás también, así, había 2,000 personas que pensaban exactamente lo mismo que vos, ¿verdad? Y que ahora estaba el barbudo a cargo de muchas responsabilidades sin tener todo ese background. Esa es la parte más compleja. ¿Qué caballito te mandaron para componer eso? O sea, me tomé 2 o 3 meses de inducción. O sea, estuve 2 meses donde le pedí a la junta, yo lo que quiero es pasar un día con el equipo de cómputo, el equipo de contabilidad. ¿Y a todo esto ya había un CEO interino o quién estaba manejando la empresa? Bueno, sí, había un CEO interino, ¿verdad? Que llevaba creo que más de un año en ese rol mientras se terminaba el proceso. Entonces, eso me permitió, ¿verdad? Que eso fue un regalo para mí, poder tomarme 2 meses, 3 meses de inducción y de conocer a la gente y de conocer a todo, de sacar mi maestría, entre comillas, en la industria. Una vez que salió todo eso, entonces para mí era muy importante tener una estrategia de largo plazo. Entonces dijimos, vamos para el 2030, estamos en el 2023. Entonces hagamos un plan en el 2023 que vamos a empezar a ejecutar en el 2024 para lograr ciertos KPIs en el 2030. Y para eso me entrevisté con todos los gerentes para entender su visión, construimos algo en conjunto, lo volvimos a ver con todo el equipo gerencial, de tal forma que la estrategia no es una estrategia de Alejandro Rubinstein, es una estrategia del equipo donde todos participamos, rediseñamos el organigrama juntos y de ahí salió nuestra estrella estratégica, porque es una estrella. ¿Usaron consultores de afuera o lo hicieron todo interno? Lo hicimos todo interno. Cuando contratamos gente externa fue más para facilitar los procesos de ideación, es decir, como alguien que nos ayudara a extraer las ideas, pero no a aportar las ideas. ¿Verdad? Eso nos ayudó bastante. Sí, como el diligence, el research, o sea, de ir a recolectar y documentar ideas que tú querías recolectar, pero tal vez no tenías el tiempo ni la gente para poder ir a sacar todo eso de... Era más en el evento, por ejemplo, eran personas que nos ayudaban a ponernos en el mood, en la forma de destrucción creativa, le llamamos a eso, de cuestionarnos todo lo que se ha hecho y construir el futuro. Entonces abrir la mente y generar ese espacio seguro para que pudiéramos conversar, esos facilitadores. ¿Cuánto tiempo llevas en Purdy ya? 3 años. 3 años, wow, sí. Amazing. Y bueno, viendo para atrás, ¿harías ese proceso de integración en una empresa nueva de alguna manera diferente? ¿Harías algo diferente de cómo lo hiciste? No he encontrado algo grande que haría diferente, porque aunque se cometieron errores en el camino, esos errores me enseñaron muchas cosas. Bien rápido. ¿Verdad? Sí, es el típico fail fast, ¿verdad? Entonces para mí es difícil responder y decir, claro, si no hubiera hecho esto, no hubiera cometido el error, pero no hubiera aprendido. Y son lecciones que me han ayudado a entender mejor el rol ahora. Sí. Pues en inglés se le dice crawl, walk, run. O sea, gatea, camina y después corre. ¿Tú sentiste que más o menos se sintió así el proceso de, no sé, de tomar una posición así de grande y 3 años después tú dirías que ya estás corriendo o si es como medio caminando? Sí, es interesante. Yo creo que empecé a correr antes de lo que debía, ¿verdad? Porque uno se por la presión también. Uno genera las mismas expectativas y yo lo veo también con las personas que ingresan a Grupo Purdy, donde les decimos, vea, su primer mes, su trabajo, su indicador de éxito, el primer mes es aprender, ¿verdad? Y a la 3ª semana ya están haciendo propuestas y quiero hacer esto y quiero ejecutar, ¿verdad? Conténgase, aprenda, porque más adelante es muy difícil sacarlo a uno de su rol para poder tener esa oportunidad de aprender. Sí. Entonces, creo que ese es el tema. Uno termina teniendo autoexpectativas muy altas. O sea, lo que pasa es que también hay cosas de que el negocio tiene que continuar. Definitivamente. ¿Me entendés? O sea, ahí no podés gatear. Ahí tenés que correr desde el principio. Así es. ¿Verdad? Entonces, me imagino que eso fue tal vez difícil. Me imagino que tal vez te apoyaste en gente que era buena dentro de la empresa, que te ayudaran. Definitivamente. Directores, vicepresidentes, qué sé yo. Pero también querés vos cambiar el barco. Porque el barco ya lleva una dirección por no sé cuántos años lleva el CEO de antes. Y tú tienes que venir y decirle al barco, no vamos para allá, vamos para allá. Y eso es lo que tienes que ver qué tan rápido quiere ir. Entonces dice que para mover el barco, tal vez lo trataste de mover muy rápido. Sí, vieras que tengo 2 comentarios ahí. Uno, no es tanto lo que yo quería cambiar,
si yo puedo hablar de mi rol, modestia aparte, fue lograr extraer de las personas que sí saben, incluyendo la junta directiva, los socios, todos los directores y gerentes, cuál es el camino del futuro de Purdy. Eso es, o sea, yo no podía aportar algo que yo no conocía, simplemente lo que podía era generar el espacio para extraer eso, para crear el ambiente seguro, para que se pudieran hablar y entre todos vamos en esta dirección y ahora sí, ¿verdad? Ya mi rol es cómo les damos los recursos para lograr ese objetivo, esa meta que nos hemos puesto. Para mí ese es el tema principal del rol de un CEO, de un director, es sacar lo mejor de las personas, la mejor versión, ¿verdad? Stephen Covey habla de que uno tiene que trabajar la producción, es decir, los resultados, como la capacidad de producir, ¿verdad? Entonces, creo que lo que yo hice fue buscar un poco esa capacidad de producir, de generar el ambiente seguro para conversar los temas que necesitaban moverse. Sí. Bueno, tenemos lamentablemente el tiempo limitado aquí, pero sí tenía una pregunta que quería hacer hoy y es, estás trabajando en una empresa que tiene bastante influencia japonesa. Sí. ¿Verdad? O sea, distribuyen bastantes productos japoneses, especialmente la marca Toyota, que es una eminencia en Japón, ¿verdad? Y lleva, o sea, creo que ya más de 100 años de serlo. Y bueno, o sea, la manera de trabajar japonesa es bastante interesante, ¿verdad? Es una cultura diferente. De hecho, hay un libro que se llama The Toyota Way, que a mí me encanta. O sea, yo soy de supply chain, entonces pienso que es un libro espectacular y creo que todo el mundo que le gusta supply chain, y no sé si otros rubros también, se lo debería leer. ¿Qué has aprendido tú de esa cultura? O sea, ¿qué para ti ha sido bonito de la cultura japonesa aquí en Costa Rica, verdad? Que estamos aprendiendo de una cultura tan interesante y tropicalizándola, por decir así. Una de las cosas que más me gusta de la cultura japonesa es que su palabra es un compromiso, una promesa. Nosotros, al menos en Costa Rica, somos muy típicos de, claro, vamos a tomarnos un café un día y nunca hablamos. Sí, para mañana te lo mando y no pasa nada. Yo no soy tico, pero a mí siempre me dicen el chiste de que sí, venite a mi casa, veámonos, y después nunca te invitan. No sé si es un tema costarricense, latino, pero tendemos a decir cosas como, incluso la otra persona sabe que no necesariamente va a ser así. Sí. Los japoneses dicen, mañana a las 8 de la mañana usted va a tener eso ahí, y es así. Y si uno le dice, mañana a las 8 de la mañana se lo voy a enviar, a las 8:01 están preguntando, no me ha llegado. Entonces es una forma de trabajar que fluye tan bien, porque cuando alguien habla y dice, para tal día, y se cumple, ¿verdad? Siempre uno tiene la confianza de que lo va a lograr, es tal vez muy diferente a nuestra cultura, tristemente. Claro. ¿Verdad? Y el respeto que manejan, ¿verdad? O sea, tienen elegancia para trabajar. Ok. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Son detallistas en lo que hacen, son personas muy educadas, muy respetuosas, muy corteses, manejan muchos protocolos. ¿Y tú crees que este ejemplo de cómo te entrevistaron se refleja como que con la cultura también corporativa de Toyota, por decir así? O sea, ¿será que tal vez lo sacaron de ahí esa idea? Entiendo que fue más un tema de los socios y junta directiva TICA. ¿Verdad? No le importaron de Japón. ¿Verdad? No me parece que haya sido algo importado de Japón. Sí. Pero sí es de las cosas que más me gustan en Grupo Purdy es que tenemos esa exposición tan internacional a muchas culturas. Toyota, su oficina regional está en Argentina y en Brasil, entonces tenemos mucho contacto también con argentinos y brasileños. Ellos producen en Brasil. Tienen plantas de producción en Argentina y en Brasil. Entonces, y bueno, como manejamos otras marcas, también tenemos mucho contacto con la cultura china, con la cultura estadounidense, alemana. Eso es lindísimo, poder ser ciudadano un poco del mundo y entender todo esto, sí. Bueno, mira, me encantaría continuar la conversación, pero creo que estamos limitados de tiempo aquí. ¿Hay alguna otra cosa que le quisieras decir a la gente que quizás venías en mente que querías compartir hoy, que tal vez no nos dio chance? Yo nada más reiteraría el tema que muchas veces creemos que para crecer en una organización tenemos que enfocarnos en los resultados y trabajar durísimo y serruchar el piso, decimos a veces en Costa Rica, ¿verdad? De bajar a los demás. Y si hay algo que yo he aprendido en esta vida es que lo más importante son esas habilidades humanas de empatía, de compasión, de ser una persona primero antes que un trabajador. Y si uno tiene esa base y pone la mejor intención en todo lo que hace,
las personas van a ser exitosas. Sí. Ese sería mi mensaje final. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias Alejandro por estar aquí. Gracias a los que nos escucharon hoy y que pudieron aprovechar este podcast. Aprecié mucho la conversación contigo. Me encantaría tal vez volverla a hacer en unos años o algo así para ver cómo está yendo y nos podemos meter ya un poco más a detalle con cosas, no sé, adicionales, porque obviamente solo rascamos el piso, como dicen. Pero bueno, fue un placer tenerte y disfruté mucho el tiempo. Igualmente, de verdad, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a todos.